Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución para apoyar a las familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Savi. Otra muy buena institución para usted también poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo. Esa es una extraordinaria obra social de los salesianos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, ayer hubo algunos gazapos que se me fueron, porque es que son tantas cosas, y tantos nombres, y números, y situaciones, y hechos históricos que uno tiene que mencionar, y a veces no es fácil. Y se cruzan las verdades con las no verdades, porque, y no es que uno quiera decir una mentira, nada de eso, pero se cometen errores. Por ejemplo, ayer, cuando yo hablé del caso del Derek Castro, mencionaba que República Dominicana no tenía que competir contra Costa Rica, pero no era contra Costa Rica, sino contra Centroamérica, que decía la señora Hernández, que citábamos en el artículo de ayer, que ella decía que si no participábamos directamente en el DERECAF, nos quedaríamos como rezagados ante Centroamérica y no íbamos a poder competirnos. Iban, como dicen, a abarcar todos los mercados o el mercado norteamericano. Entonces yo comencé diciendo que era la competencia con Costa Rica. Lo que quería destacar que Costa Rica no hizo lo que la señora dice que nosotros estábamos obligados a hacer. Costa Rica dijo, no, yo no tengo que firmar eso ahora, apresurado. Y firmó cuando entendió que ya era prudente y ver cómo le estaba yendo a los demás, cosa que fue comprensible, y entonces luego firmaron. Eso fue un gazapo mío ayer. Otro fue el de los Báez. Porque cuando yo estuve hablando de el padre de Buenaventura Báez, el señor Pablo Altagracia Báez, entonces
ahí hubo como una confusión porque se pudo pensar que Báez había sido adoptado por el señor Pablo Altagracia Báez, y no es así. Lo que yo quise realmente destacar es que el señor Pablo Altagracia Báez, el padre de Buenaventura Báez, sí fue adoptado por un señor que se llamaba Pablo Báez, creo que era el nombre, un hombre parece de origen francés. El hombre entró en concubinato, parece, o casado con una señora que había tenido ese hijo con el cura Sánchez Valverde, sacerdote. Entonces, como era un hijo del pecado, entonces el sacerdote no le quiso dar su reconocimiento, parece, al muchacho. El hombre que entra en vida concubinaria, parece, con la madre de Pablo Altagracia, entonces adopta al niño, le pone el apellido de él, de Báez, y entonces Pablo Altagracia, que debió llamarse Pablo Altagracia Sánchez, pasó a llamarse Pablo Altagracia Báez. Ese es el padre de Buenaventura Báez. Así que quiero dejar aclarado esos dos gazapos que se me fueron ayer, sin uno realmente querer que las cosas pasaran así. Bueno, entonces tengo que ayer también hubo otro gazapo, recuerdo también, que fue que, citando los amigos del narco, los señalé como los enemigos del narco, pero eran los amigos, lo que me quería referir a los amigos del narco. Y lo vemos ahí. Los mismos abogados de los narcos, los mismos jueces, los mismos fiscales, los policías y los guardias, los carceleros. Esos son los amigos de los... Tienen músicos especiales, tienen chefs especiales, tienen bartenders especiales, tienen camareros especiales, tienen damas especiales, salones de fiesta, especiales, políticos especiales. Es decir, el narco pesado se ha dado a la tarea de estar en una especie de santuario. Han creado estos países. República Dominicana es un país que se presta, parece, por el mismo auge del turismo. Viene tanta gente de Europa, de Estados Unidos, de todos los lados del mundo, caen aquí, no tienen que venir con visa, no hay que depurarlo. Llegan en centenares o quizá miles de vuelos charter que vienen a este país. Imagínense ustedes todos esos vuelos y todos esos delincuentes alterando documentos, andan con pasaportes falsos, la mayoría vienen, todos esos delincuentes que caen por aquí vienen con varios pasaportes. Presentan un pasaporte húngaro, un pasaporte búlgaro, un pasaporte turco, un pasaporte holandés o ruso, qué sé yo, ucraniano, por ponerlo esos nombres que están hoy muy de moda. Pero esto se ha convertido en un verdadero santuario. Y entonces esas mismas fuerzas sociales y políticas y militares y policiales y del qué sé yo, del entretenimiento, todo eso se conjugan con esta gente. Y esas cosas, yo no sé, las autoridades, como decíamos ayer, ¿qué ha pasado? Vimos ahí la forma como fueron apresados. No sé si esos videos que andan en la red son válidos, si no son montajes que se han hecho, pero si fue así como lo detuvieron esa gente, raro que no recibieran llamadas de esos apoyos. Es decir, o lo vendieron, los sostenedores de ellos localmente lo vendieron, como se dice, porque esa gente se le avisa como hicieron con el abusador, porque por lo menos tal vez le daba tiempo a salir.
ir por Haití o llegar a Centroamérica y refugiarse por ahí en esas selvas de Colombia, por Curazao, quién sabe por dónde llegaba, o a Venezuela. Tal vez hubieran podido saltar por alguno de esos lares, pero parece que no, los contactos parece que le fallaron, digo yo, no sé. La verdad que sí, hay que felicitar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que si pudo obviar esos contactos, fue un trabajo muy bien hecho de inteligencia, un trabajo fino, que no fue advertido por esos agentes que ese tipo de delincuente de cuello alto tal vez paga y paga bien para esas informaciones que le hagan llegar antes de que la autoridad llegue, porque esa es la costumbre que tenemos lamentablemente. Bueno, el Banco Central nos pasó una nota económica sobre las remesas. Las remesas de este año van muy bien, porque en los 3 primeros meses el Banco Central señala que hay 2.500 millones de dólares que se han recibido en remesas, y esos son números que van muy bien, porque entonces el país lleva una proyección. Digo yo, si en los primeros 3 meses tiene 2.500, es decir que la proyección son de alrededor de 10.000 millones de dólares al final de año. Y cuidado si sube más, porque en el mes de marzo fue de 915 millones de dólares lo que llegó de remesas al país. En enero, febrero y marzo, repito, los 3, 2.500 millones de dólares, un incremento de un 3% con respecto a marzo del año 2022. Y eso dice que va caminando muy bien. Ahora, Estados Unidos, la remesa es un 85% viene de Estados Unidos, un 5% de España. Es decir, el 90% de esa remesa vienen de ahí. Por eso es que Manuel Fermín y los que nunca estuvimos de acuerdo con esas relaciones con China comunista, sobre la base de cómo se estableció esa relación, hablándonos mentiras. Porque todo el mundo recuerda aquí cómo el gobierno de Danilo Medina y algunos agentes, porque no fueron solo voces del gobierno, voces de la izquierda, hablando de esa bondad, de esa bonanza que iba a tener el país con esas relaciones con China. Pero ¿cuál es la bonanza? Ni siquiera préstamos nosotros le hemos tomado a esa gente, porque no lo necesitamos, porque tenemos esa fuente de crédito que se llama el Fondo Monetario, los bonos, el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que nos vendió el gobierno de Danilo Medina? Van a venir millones de turistas de China. Imagínense un país con 1.400, 1.300 millones de habitantes. Gente con un nivel económico que China ha sacado más de 800 millones de chinos de la pobreza. Que hay una clase rica y media alta, que vamos a hablar de 300 o 400 millones de chinos que se dedican a viajar. Van a venir millones de chinos a República Dominicana. Nosotros siempre dijimos, porque la experiencia nos lo dice claro, que el chino no va a playa. A los chinos no les gusta la playa. Dijimos nosotros, recuerdo en ese momento. Y estamos hablando de 2018, por allá, o 2017. Yo no me acuerdo cuándo fue que se hicieron esas relaciones con China. Ya a uno se le van olvidando las cosas. Pero yo decía, esos chinos, si a ellos les gusta el turismo, que vayan a Cuba. Cuba tiene muchísimos monumentos coloniales, mucho más que nosotros. La Habana es una ciudad más internacional que la de nosotros, porque siempre fue una ciudad muy internacional, La Habana, muy conocida.
Se atrasó y hoy es una verdadera miseria lo que hay allí, gracias al castrato, que ahí siguen dando tubo, ahí sigue el señor, 5 años más de pobreza y de miseria en Cuba. Eso es una vergüenza, la verdad. Un país encargado diríamos, de promover la revolución en América durante tantos años, esa locura de Fidel Castro. Y entonces degradándose su economía y su riqueza, y hoy Cuba es una cosa que da pena, definitivamente pena ver esa población cubana que debió tener mejor destino y no esta pobreza, igual que Venezuela, porque es que estas son gente que donde se asienta un comunista o un socialista de estos extremistas, es derrota, es pobreza. Ya Chile está creciendo negativo. ¿Gracias a quién? A que tiene a Boric allí. Porque es la izquierda por donde quiera. El asunto es que de China no viene ningún peso de remesa de China. ¿Por qué? Porque China es lo que decíamos nosotros. ¿Cuáles son las relaciones históricas con China? ¿Qué tenemos nosotros? Las relaciones por geografía, menos. Cultura, lengua. ¿Qué es lo que nos acerca a eso? Nada. Entonces, a esperar alguna dádiva, que China va a regalar alguna cosita. Señor, este país no está para eso. Es una vergüenza andar pidiendo o buscando que nos regalen, que no nos regalen nada. Pero, fíjense cómo es que viene, el 85% de esa remesa viene de los Estados Unidos. Un 48% de los turistas que vienen al país, o 42%, vi una cifra que servía hoy el ministro de Turismo de la República Dominicana, son norteamericanos. Otro por ciento, un 23% son de Canadá. ¿Qué viene aquí? De Europa vienen, sí, de Alemania, Francia, etcétera. Pero ¿qué viene aquí? De China. Es decir, todo fue una mentira. Pero fíjense lo caro que tuvo que pagar ese gobierno y el propio Danilo Medina. Esa decisión de sacar a Taiwán en forma abrupta de las relaciones con la República Dominicana de tantos años, como tuvo República Dominicana, que no tenía el por qué nosotros tener que romper esas relaciones con Taiwán, porque China es China, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Estados Unidos tiene sus relaciones con Taiwán también y la tiene con China. Y nosotros podíamos tenerla también. China, usted tiene relaciones comerciales, las tenemos. Las relaciones diplomáticas las tengo con Taiwán. Porque el caso Taiwán es un caso interesantísimo, pienso yo. Porque es enfrentar un país pequeño, una islita como es Formosa o Taiwán, dedicarse no a necear, pero sí a mortificar aquel monstruo de maoísmo, leninismo, marxismo, comunismo, como le quieran agregar. Esa pequeña islita de chinos, igualitos que los que están en el continente, tuvo un nivel de desarrollo extraordinario que sirvió de modelo al gigante, que estaba atrasado en tecnología, en biotecnología, en ciencias básicas, en todo. China tenía un atraso. Y Taiwán, que también era igualito que China, se fue adelante, como se dice, se fue desarrollando. Y hoy, la compañía más grande que fabrica los chips de las computadoras en China es taiwanesa, porque China tiene, ustedes lo ven haciendo todos esos aguajes en el mar de China y en el estrecho de Taiwán, y que van a invadir y todo, pero las inversiones de Taiwán en China comunista son más de 300.000 millones de dólares que tienen los chinitos de Formosa, han invertido en la China continental. Entonces, esas mortificaciones que le da a Taiwán son importantes, porque ese país, de la única forma que Taiwán se une a China es
si cambia el modelo. Verdaderamente un modelo democrático, como han hecho de engaño con Hong Kong. Engañaron a los hongkoneses y a los ingleses, porque hicieron creer que era verdad que había una China, dos sistemas. Y después que se hacen fuertes, cogen y le ponen los mismos hierros que le ponen al continente, se lo pusieron a Hong Kong. Y eso es lo que no quieren los chinos de Taiwán, que le pongan los mismos hierros que le pusieron a Hong Kong. Y a la otra posesión, había una posesión portuguesa, Macao, que es otra posesión pequeñita, pero es un área de juego, eso es como Las Vegas, China. Los chinos les encantan los juegos, son jugadores. Entonces tienen esas Vegas chinas, como se dice, en Macao. Pero Taiwán es Taiwán y ahí está con un desarrollo extraordinario, está Taiwán. Bueno, señores, el gobierno ha decidido. Yo no sé qué es lo que está pasando. Fue un gobierno que gasta muchísimo dinero, un gobierno que regala el dinero, que lo bota el dinero. Un gobierno que hemos visto que hay dinero hasta para bonos de habichuela con dulce, que tiene unos subsidios enormes para que las cosas no suban más de precio, que la inflación no se altere con por ejemplo, los combustibles, léase la gasolina, el diésel, el gas de lámpara, el queroseno o el gas propano y el gas natural, que tienen un uso intensivo. El gobierno está pagando un subsidio carísimo para que esos combustibles no alteren más los precios, porque sería subir la inflación casi al doble. Entonces, el gobierno, repito, que gasta el dinero, lo regala el dinero, lo está prácticamente botando. Y hoy aparece en la prensa que la Dirección General de Impuestos Internos le pone un 18% el impuesto del ITEVI al jamón y a la jamoneta. Pero por Dios, ¿y qué es lo que quiere el gobierno con la gente de clase media baja? Que come un jamón, primero jamones dominicanos que son jamones hechos ahí que tienen hasta cuestionamientos. Muchas veces los productores de cerdo dicen que le agregan el trimming de esas grasas que vienen importadas para aumentar los beneficios. Bajan la calidad del jamón, pero ese jamón y esas jamonetas y esos salchichones, me imagino, son lo que consume la mayoría del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que va a buscar el gobierno? A buscar cheles. En un momento como este, aplicarle un 18% del ITEVI a esos productos que la gente está desesperada. Entonces el gobierno dice que va a inventarse un programa que se llama A Comer, pero ahora lo que va a hacer es a pasar hambre. ¿Qué va a pasar a la gente? Eso es lo que va a pasar ahora, a hambrear. Entonces el gobierno va a terminar como un gobierno hambreador. Pero ¿y quién es que está asesorando al presidente de la República en esto? ¿Por qué este 18% a estos productos de consumo masivo que tiene el pueblo dominicano? Pero la Dirección General de Impuestos Internos necesita recaudar. ¿Y por qué no recaudan con los combustibles? Entonces con la comida, para hambrear más a la gente. Pero yo no entiendo esto. Honestamente no podemos entender. Yo dije aquí, hace un tiempo, desde que comenzamos a ver que el gobierno tenía algunas limitaciones para las obras públicas, decíamos nosotros, el gobierno se va a encontrar en el periodo cuasi electoral, se va a encontrar con Don Chencho. Don Chencho, aquel personaje que todo el mundo que tiene edad para acordarse de ellos, los jóvenes no saben de eso. Ese personaje que en las campañas políticas de aquellos años, los años 90, 80 y algo, casi en los 90 vamos a decir, Don Chencho aparecía en los medios de comunicación señalando las obras de Balaguer.
Y esas obras de Balaguer era lo que Balaguer enseñaba como obras de su gobierno para pedir la reelección, que el pueblo le complaciera, o sea, denme el voto, que yo le estoy devolviendo en obras mi gestión de gobierno. Entonces Chencho, para burlarse del PRD, que ya había ejercido el poder del 78 al 86, tenía una aridez en las obras entregadas, obras públicas de infraestructura. Entonces eso creaba un ambiente casi desalentador para el votante y los propios PRDistas cuando don Chencho le decía, ¿esa obra quién la hizo? La hizo Balaguer. Entonces el gobierno, decíamos nosotros, este gobierno le están faltando esas obras para mostrar que vale la pena votar por el presidente Abinader para continuar en el poder. Pues ya el gobierno está acelerando la inversión, pero yo pienso que es tarde, se ve electorera. Y ahora dice el ministro de Hacienda que se está aumentando el gasto de capital porque las tasas de interés están muy altas y que el gobierno tiene que invertir para que entonces la actividad económica se motorice. Es que también estamos en un año que se necesita enseñar y hay muy pocas cosas que enseñar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy el presidente de la República, don Luis Abinader, recibió en el Palacio 3 glorias dominicanas del arte y la cultura. Y yo creo que Eri tiene ahí una imagen, si es que se ven bien ahí, sí, ahí están bien claras. Ahí está el maestro Rafael Solano, el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña,
está el magistrado Fernando Casado y don Nini Cáfaro, que son tres glorias del arte, repito, y de la cultura en la República Dominicana. Y eso uno tiene que darle el mérito, el crédito a quien sea, al presidente, a la vicepresidente o a quien tuvo la idea de que el presidente recibiera a esos tres caballeros que han sido tan gente con un estilo de vida, que aquí uno sabe, el estilo de vida precavido, si cabe la expresión, porque hay gente que nunca ha hecho ostentación ni nada, fueron artistas, han sido artistas porque están ahí todavía. El maestro Solano puede componer porque tiene todas sus facultades, pero esos dos artistas que están del lado derecho, que son Nini y Fernando Casado, señores, cantaron esos himnos, se puede decir así, hechos por el maestro Solano. Todas esas canciones, Por Amor, Magia, En la Oscuridad, ¿cuáles son? Te Amo, Confesión de Amor. Esas son unas canciones de Rafael Solano extraordinarias. Yo felicito al gobierno porque le ha dado no ha brindado ese homenaje que le hace el presidente y la vicepresidenta, ese trabajo repleto de obras, de composiciones del maestro Rafael Solano y de esas dos voces que le cantaron todos esos signos, repito, que nos dejan muy buena nostalgia también, porque esa es otra. La buena nostalgia que dan esas canciones poderosas, esas imágenes que nos dejan. Y además, señores, esa generación siempre se llevó muy bien. El maestro Rafael Solano siempre fue un hombre de buen trato y un hombre muy tranquilo, pedagógico, siempre con esa gente, siempre al lado de ellos y ellos al lado de él, casi en una relación paterno, ¿cómo se llama esto? Paterno-filial, se puede decir. Esa es la verdad. Esa generación, señores, de ayer, ¿cuál es la generación que la va a sustituir hoy? Con todo este relajo que hay de que canciones o cantantes urbanos. Dios mío, cuánta pobreza en la composición. Después de Rafael Solano, yo creo que no queda nada aquí. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, nada, felicitar al presidente por esa decisión y a la vicepresidenta, a Raquel Peña también, que participaron los dos en ese homenaje a esas tres glorias del arte nacional. Muy bien. Bueno, hay una nota que es hasta jocosa o jocoseria, porque hoy, señores, entrevistando a Hipólito Mejía, yo no sé dónde fue que fue en un tuit que vimos eso, pero ¿qué es lo que le pasa a Hipólito? Digo, no, uno sabe qué es lo que le pasa a Hipólito Mejía, pues siempre ha sido así, un hombre sin idea y poco conceptuoso. Entonces dice él que alguien le preguntó, un periodista le preguntó que entendía que la situación de Leonel Fernández, que Leonel Fernández fue y que estuvo con don Luis Abinader en un encuentro ahí del Caribe. Y entonces dice Hipólito Mejía, ese señor nos tiene harto a nosotros, señores. Pero ¿quién es que harta a uno en este país? Lo que harta a uno son esas payasadas de Hipólito Mejía. Eso es lo que nos tiene harto a los dominicanos. Todas esas payasadas propias del rutinarismo y la falta de ideas y de conceptualidad en las ideas. Porque aquí lo que brinda, lo que la gente aprecia de Leonel Fernández, las sensateces, las qué sé yo, las prudencias de Leonel Fernández. Eso es lo que la gente
recuerda o qué sé yo, aprecia o acepta las seriedades de Leonel Fernández contra todo este relajo y estas salidas propias del tigrismo de la calle. Pero ¿y cómo es posible que Hipólito Mejía diga una cosa igual? Pero eso es el rutinarismo, la falta de idea, qué sé yo, la vulgaridad de la calle, que la da a la calle, y entonces estamos hartos de ese señor. Oigan bien, dice él, cuando no, es harto de esas inseriedades de Hipólito Mejía, de lo que se harta la gente, pienso yo, pero me parece que él no se da cuenta de eso. Señor, El Caribe es un periódico que tiene 75 años de su creación por el doctor Germán Emilio Ornes Guacu, fundador, en tiempo del dictador, 1948. El doctor Germán Ornes, fundador de ese periódico, murió en los años 90 y algo, creo que en el 98, 99, no recuerdo cuándo fue que murió. Pero antes de morir, él vendió El Caribe y las demás dependencias que tenían del Caribe, creo que había una emisora ahí, el canal de televisión, Teleantilla también fue de él. Bueno, se vendieron esos bienes. Pero El Caribe cumplió 75 años. Y CDN, que es un canal de televisión que habían adquirido en tiempo, creo que fue cuando el Popular compró el Caribe, el Banco Popular. Entonces, ese canal tiene 25 años. Y Multimedios del Caribe, que es como se llama esa compañía ahora, hizo una serie de eventos que a mí me parece que tenemos que felicitarlo a los ejecutivos de esas empresas porque han hecho un acto verdaderamente importante y un acto de distinción para el país. Porque ahí hubo una serie de invitados a dar varias conferencias y en unos diálogos que son diálogos verdaderamente de altura. Usted tener, por ejemplo, a Cebrián, ese señor que fue el fundador del País, del periódico El País, director del periódico El País, creo que es Juan José Cebrián, que él se llama, ¿no? Juan Luis Cebrián, un hombre, un comunicador de talla, el señor Juan Luis Cebrián, ex director del periódico El País, señores, que es uno del periódico más importante de España y uno de los más importantes del mundo también. Y yo creo que en habla hispana es primero, El País de España. Entonces, ahí también vino la señora Chinchilla, que fue presidenta de Costa Rica, el señor Macri, pero ¿cómo que se llama Macri? Juan Antonio Macri, ¿será que se llama? No me acuerdo cómo que se llama esta gente. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y además un futbolista, porque lo mismo con unos tenis ahí. Pero Macri fue el dueño, creo, del Boca Juniors, qué sé yo, uno de esos equipos de fútbol famosos de la Argentina y del mundo. Esos equipos argentinos son muy buenos. El señor Macri estuvo también presente ahí, el señor Marcos Rubio, senador republicano por la Florida, del Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica. Estuvo también ahí. Pero ahí vino un señor, bueno, también una gente de unos medios del México, no sé cómo se llama, o creo que de México y de Argentina, de Infobae. Esos son unos medios de comunicación que están muy en las redes. Esos son Infobae de Argentina y Multimedios Monterrey de México. Muy bien. Ahora, ahí vino un señor que no le han dado como mucha prensa, que fue invitado también especial a esos diálogos o conferencias, no sé.
económico que se llama Cristóbal Montoro. Ese señor, yo me apena que uno, no sé si esas invitaciones fueron abiertas o fueron invitaciones especiales para asistir a esos eventos. Yo no tuve acceso a esas invitaciones ni nada de eso, pero viendo ese tipo aquí, esa persona que se llama Cristóbal Montoro, me parece que sus opiniones tienen mucho peso y mucho respeto. Ese señor fue ministro de Hacienda del gobierno de José María Aznar en España, 2000-2004 creo. Pero la economía de España andaba muy bien, y la del mundo. Se supone que Europa y todo el mundo andaba muy bien en esa época, todo feliz. Pero ¿qué pasó? Llegó el partido, el PSOE, el Obrero Español, llegó al poder en España. Cesó el Partido Popular porque Aznar, yo creo que Aznar nada más fue a un periodo, no quiso seguir. Y el partido, el PSOE, ganó las elecciones. Entonces, el señor Rodríguez Zapatero fue el presidente que eligieron los españoles. Pero ahí fue que vino el caos, el problema del 2008, la crisis del 2008, que vino esa crisis inmobiliaria, financiera, alimentaria, las tres crisis juntas. Y eso fue un desastre. Que el propio Zapatero, el pobre, porque hay que decirle así, ese señor que todavía anda ahí de díscolo, defendiendo a Maduro en Venezuela, una locura. Yo recuerdo que leyendo esos diarios españoles, el propio Zapatero decía, aquí no hay crisis. ¿Cuál es la crisis? Es decir, él no pudo medir el alcance de esa crisis enorme, que ni siquiera, nada más la del 29, dicen los especialistas, que pudo haber sido hasta más fuerte que la del 29. Él no la veía. Entonces Montoro, ese señor Cristóbal Montoro que estaba sentado ahí, Mariano Rajoy ganó las elecciones en el 2011 o 2012 por ahí, y lo nombró a él ahí. Pero España, señores, de 2 millones de parados subió a 5 millones de parados. En España hubo que tomar medidas verdaderamente heroicas, como rebajar las pensiones, óigase bien, y los salarios y todo eso, para tratar de ver cómo esa crisis se iba a poder sortear. Con ese sacrificio, miles, decenas de miles de españoles se fueron al extranjero, salieron porque fue una crisis terrible. En España la gente, el desempleo, 5 millones de desempleados. La gente perdiendo las propiedades, incautando los bancos, hipotecando los, ¿cómo se llaman? Los apartamentos y todo. Es una cosa terrible. Y ese Montoro, señores, fue el hombre que diseñó, trabajó con él, y el señor, el otro no recuerdo, que fue, se fue a los centros europeos, de Guindos, que fue el ministro de Economía, de Guindos. Esas dos gentes, señores, sacaron a España de esa crisis, la sacaron en ese gobierno de Rajoy. Ese Cristóbal Montoro que estaba ahí, en esas sesiones de economía o de finanzas que se pasaron en esos eventos que anunció el Caribe, celebrando su 75 aniversario, Multimedios del Caribe. Yo quiero felicitar a esa gente, a Multimedios del Caribe, porque hicieron un evento ahí muy importante, enriquecedor. Y ya repito, con hombres como Cristóbal Montoro, que la gente no sabe lo que el trabajo que ese señor hizo en España para sacar a España de esa crisis terrible, que evitó incluso el rescate por parte de Europa. Es decir, ustedes se imaginan la humillación para España, que la pasó Grecia,
y Portugal, no creo que sí, Portugal o Grecia, pero Grecia yo recuerdo que tuvo que ser asistida, fue rescatado aquel desastre, y España se negó al rescate, teniendo Rajoy ahí a Montoro, a Cristóbal Montoro, ese señor, diseñó esas políticas, él junto con ese de Guindos, y esa gente, señores, repito, sacaron a España del hondón, y miren hoy España ya rescatada, pero claro, se pierden los gobiernos, porque eso no es fácil, tomar medidas heroicas. Por eso es que a veces uno le decía a los gobiernos, tomen medidas heroicas, pero ¿qué hacen los gobiernos para no perder elecciones? Buscando la forma de que el pueblo no se rebele, entonces tapan y quieren aguantar las cosas con paliativos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todas las semanas el doctor Castillo tiene ese esfuerzo de pedagogía, de buena lectura, para que los dominicanos hagan conciencia de muchas de las situaciones o circunstancias que se dan en toda la vida nacional. Las posiciones nuestras nunca han sido circunstanciales. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica en el internet. Usted por vía de Google accesa buscando La Pregunta Vincho Castillo y aparece inmediatamente en su pantalla el título y esos trabajos siempre bien pensados, como yo he dicho aquí, con su recto juicio de razón y de palabra. Bien, ayer yo prometí hablar de la India. La India es un país interesante. Es un país muy grande. Un país que era muy grande, mejor dicho. Porque es un país que perdió, como se dice, tuvo que subdividirse, para poder dejar satisfechos los problemas étnicos y los problemas religiosos de la India. Entonces, perdió a Pakistán, hubo que dividir la India
y esa zona del Pakistán fue cedida para que los musulmanes vivieran ahí, porque en la India musulmanes e hindúes, eso era una cosa de loco. Miles de muertos y después de la independencia de la India, y eso trajo hasta la muerte de Gandhi. Y ese país estuvo prácticamente ingobernable. Hubo que dividirlo. Se fue ese grupo a Pakistán. Pero entonces hubo otro grupo de, qué sé yo, de musulmanes también, que vivían en conflicto también con los musulmanes del norte, es decir, del Pakistán. Entonces surgió el Pakistán oriental, que hoy es Bangladesh. Y eso también es otro pedazo que le quitaron a la India. Pero la India sigue siendo un país muy grande. Entonces, un país que tiene la mayor población del mundo hoy, porque está más poblada que China. Le ha quitado el espacio a China. India tiene mucha gente joven, más jóvenes que China. India es un país que tiene muy buen avance tecnológico, con una juventud bien preparada en el área de la tecnología de la información, en biotecnología, en ciencias básicas, hemos dicho nosotros aquí otras veces. Entonces la India es un país que tiene una frontera muy grande con China, tiene un poder nuclear que ha ido desarrollando, que con el problema que tiene con Pakistán, no hay duda que Pakistán también tiene armas nucleares y esos dos países es un peligro. Eso sí es verdad que es una bomba atómica que está ahí, que nada más hay que quitarle la espoleta. Pero la China, que es un país muy grande también y muy poblado, es un país que le hace contrapeso, o mejor dicho, la India le hace contrapeso a la China. China es un país que se ha ido convirtiendo en hostil y además arrastra no voy a decir que odio, pero tiene muchos problemas del pasado que quisiera como corregirlo en el presente. Arrastra esas conductas de ¿cómo se le llama eso? Bueno, son gente que tienen, como dicen, guardan esos rencores y esas cosas. Parecen rencorosos los chinos y no quieren saber de japoneses porque los japoneses los humillaron y es verdad. Y entonces pelean con los rusos porque también han tenido problemas con esa Rusia y con la Unión Soviética tuvieron una guerra. Entonces han tenido guerra con India también en la frontera. China, que es ya ha ido creciendo y se ha ido a un nivel de superpotencia. Entonces, Occidente contribuyó a que China fuera eso, lo que es hoy. Muchas inversiones de Occidente, miles de corporaciones de Occidente fueron a depositar sus recursos y su tecnología y han desarrollado a China. Entonces China viene siendo una especie de fábrica de Occidente. Pero India es un país que le puede resultar mejor a Occidente. Y yo creo que Estados Unidos al final va a terminar reforzando la India y llevando a la India a que se haga un país más poderoso que China o tan poderoso como China, que le sirva de contrapeso en la zona y en el mundo. La India, señores, la India es el 44% del carbón, de la energía que se consume en el mundo. Creo que fue, déjenme, no voy a errar, que tengo los datos por aquí, que me ocupé de buscar esas informaciones. Pero India es el segundo país en consumo de comida y todo, porque es una población enorme. 600 millones de indios o de hindúes participan del sistema democrático, porque es la democracia más grande del mundo y tiene esa ventaja, porque China ha tenido que montar un partido comunista autoritario, donde han muerto millones de chinos, murieron en esos desvaríos del maoísmo, la revolución cultural, el gran salto adelante, bueno, la gran marcha, que si millones de chinos muertos de hambre, 40 millones de chinos murieron de hambre en el gran salto.
en el salto hacia adelante, todas esas políticas de marxismo, de maoísmo loco. Pero China salió a camino después que Deng Xiaoping diseñó el estilo de China, de capitalismo de Estado. Entonces la India, yo pienso que Occidente debe seguir dándole apoyo a un país que es la cuarta o quinta economía del mundo en tamaño, según el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La India tiene, señores, es el mayor productor mundial de cereales y de leche. Óigase bien, ¿qué país es este? El segundo en arroz, trigo, azúcar, frutas y vegetales. Quinta reserva mundial en carbón. Oigan bien. Maneja la tecnología nuclear con eficiencia y ya está lanzando cohetes a la luna y todo eso, la India, ¿eh? Óigase bien. Tercer consumidor mundial de energía. Oiga, el tercer consumidor mundial de energía es la India. 44% del carbón demandado global lo consume la India. El 22% del petróleo y la biomasa y un 7% del gas natural del mundo lo consume la India. Es decir, la India tiene una alta población joven, como yo dije al principio, y eso le favorece para que esa potencia sea una superpotencia menos agresiva. Porque la India ha sido un país que nunca ha agredido a nadie allí, se ha quedado tranquilo ahí, desarrollándose ellos. Sus pleitos han sido con sus propios musulmanes, pakistaníes, o con los bangladíes, no sé cómo que, bangladíes, y con China, con su frontera que ha tenido problemas muy serios. Entonces, Occidente sabe que China es un país que ha estado creciendo y fortaleciéndose militarmente con fines de agredir a y exigirle áreas de mar y fronteras marinas, mejor dicho, a Filipinas, a Singapur, qué sé yo, a Malasia, países que son amigos de Occidente. Amenaza a Corea del Sur, amenaza a Japón, que tiene sus problemas viejos con Japón. Con Rusia ha buscado una alianza que uno sabe que eso es coyuntural, pero los rusos siempre tienen su reserva con ellos. Y eso es un Putin desesperado, que Putin está peleando una guerra que no la puede pelear solo. Y está desesperado y entonces ha buscado a China de apoyo cuando fue un país humillado por la Unión Soviética, que lo llevó a una guerra también con Rusia. En resumen, yo creo que Estados Unidos y Europa o Occidente deben o van a fortalecer a la India y van a hacer de la India una superpotencia como China para ponerle contrapeso a los chinos y al mismo tiempo Estados Unidos tener un gran mercado, o Europa tener también un gran mercado y debilitar el mercado chino, forzando a China que tenga que entonces fortalecer su mercado interno, porque India puede, como se dice, llevarle a China, le puede llevar espacio de comercio porque tienen muy buena población educada en la India. Y ellos lo saben, los propios chinos saben eso, que India es una potencia. Desde luego no es una superpotencia todavía, pero lo será. Y nuclearmente le dije que está muy avanzada. Entonces, el mundo va girando por ahí, porque como China y sus BRICS, ellos forman parte de los BRICS, pero van a cambiar el mundo si esa población comienza a desarrollarse. Bueno, seguimos con otros temas más luego, pero ya tenemos que cerrar el programa. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.